buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con uno de los nuevos ministros designados por el presidente Nicolás Maduro. Se trata de Jesús Farías, que ya ustedes lo conocen, por supuesto, diputado a la Asamblea Nacional hasta diciembre de este año y ahora ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Tú eres parte del equipo de nuevos ministros que encabeza, bueno, el nuevo vicepresidente Aristóbulo Isturi, ¿no? Claro, pienso que de las mayores ganancias, o la mayor sin duda, de este nuevo gabinete, ha generado un impacto muy positivo en toda la sociedad La llegada de venezolana. Aristóbulo Isturi. Sí, es un cuadro político muy importante, un dirigente con mucha autoridad, con mucha moral. Sabes que él, bueno, cuando fue candidato a la alcaldía de Caracas, que yo fui su jefe de campaña, entre comillas, porque era el que jefeaba la cosa, pero nominalmente era su jefe de campaña, nos mandaron un programa precisamente en otro canal, en Televen, porque en la tarde, ¿no?, el día de las elecciones, ya sabíamos más o menos el resultado que la cosa iba perdiendo, nosotros íbamos perdiendo con Ledesma. Y entonces me dice, él ve tú a Televen y yo voy a Televen. Carlos Crowe me dice, mira, pero ¿qué están ganando, están perdiendo? Y yo, no, estamos parejitos, ahí vamos, iba la cosa, vamos un poquito arriba, pero vamos perdiendo. Y entonces me cuenta Fraso que Teodoro Pecos estaba viendo ese programa. Y entonces le dice a Fraso, mira Fraso, esos tipos perdieron. Dice, ¿por qué? Bueno, porque esa cara que tiene Vladimir la he puesto yo varias veces. No, Aristóbulo, sin lugar a dudas, es un personaje muy importante de la política venezolana. Dirigente de la revolución, con mucha moral, con mucha honestidad y sobre todo con mucho sentido popular. Y firme, inclaudicable. Es una... Ahora, su designación, querrá decir, Jesús, su designación querrá decir que el gobierno quiere diálogo, quiere buscar algún nivel de entendimiento con todos los sectores del país, porque si fuese para la confrontación, quizás no habrían puesto a Aristóbulo, ¿no? Aunque no quiere decir que él no pueda confrontar, pero es un hombre de diálogo político, ¿no? Aristóbulo es un líder que se ajusta a todos los escenarios y que está en capacidad de asumir de los poquísimos que tenemos cualquier reto, pero yo pienso que esta es una fase en la cual se exige una elevadísima capacidad política, un gran sentido del momento histórico, un trabajo muy estrecho con las masas populares y una vinculación permanente con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno, y con el gran polo patriótico, que reúne cada una de esas cualidades, además de la experiencia y la autoridad que le permite hablar desde la posición de firmeza con cualquier sector de la sociedad venezolana. ¿Es el gallo para Ramos Alup? No, ese se lleva por delante a Ramos Alup. Es decir, Ramos Alup, el gallo que pone la oposición, y ríndanse que ya están perdidos. El papelazo que está poniendo en la Asamblea Nacional, eso es realmente para coger palco. Tiene ya una semana y han sufrido por lo menos 3 grandes derrotas. Ni siquiera ha mantenido unida a su fracción. Ha sido la garantía de la anarquía, de la discordia y de las peleas internas. Ahora ellos se están proyectando como una fuerza que va a asumir el gobierno. Incluso le pusieron plazos, 6 meses, para derrocar al presidente Nicolás Maduro o desplazarlo del poder. Y yo me pregunto, una fuerza que no se puede ni siquiera gobernar a sí misma, va a dirigir este país en estas condiciones tan difíciles en las que se encuentra el país. Sería el inicio de un gran descalabro, de una situación de ruina absoluta del país. Eso no va a suceder. El pueblo ha asimilado la derrota del chavismo y el pueblo está viendo los primeros pasos que está dando la oposición. Unos aventureros, realmente saltos al vacío. Tú dices que el pueblo ha asimilado la derrota del chavismo. Sí, yo ¿Y el chavismo ha asimilado la derrota? ¿La dirigencia del chavismo? ¿Cómo se muestra esa asimilación de la derrota? Nosotros hemos asumido esto de manera muy autocrítica. Hemos visto que hay condiciones en las cuales ha incidido lo que hemos llamado la estrategia de desestabilización económica, la guerra económica. Sin duda alguna, hay manifestaciones claras de eso. Hay sectores, hay factores internacionales como el desplome de los precios del petrolero, y aquí hemos fallado, Vladimir. Desde la revolución no le hemos sabido explicar al pueblo de una manera reiterada y muy pedagógica lo que significa perder el 70% de los ingresos de divisas y el 70% de los ingresos fiscales al país, y las dificultades que eso trae consigo, y los orígenes de esa caída de los precios petroleros, donde el gobierno estadounidense con su política hegemónica ha tenido un papel muy importante. Ahora, el pueblo no cobró la tesis de la guerra económica. No lo compró, y por eso fue que quien pagó el costo del disgusto y del malestar en estas elecciones fue el chavismo, porque la gente no asumió eso. ¿No será que el gobierno está equivocado con respecto a ese tema de la guerra económica? ¿Eso? No,
Yo creo que el pueblo, y no podemos hablar que todo el pueblo chavista o los electores del chavismo tienen un elevado nivel de conciencia y gran compromiso con la revolución, aunque sí hay un sector muy importante, 43%. Eso votaron bajo las peores condiciones por nosotros, creyendo en nosotros y en el legado histórico del comandante Chávez. Eso votarían por nosotros en cualquier condición. Es un piso muy sólido que tenemos. Ahora, no todo el chavismo es así. Y una parte del chavismo no comprendió eso. Vio su necesidad inmediata, insatisfecha, como un elemento de mayor peso, muy superior para ellos que algo tan importante como los grandes cambios que hemos desarrollado nosotros y las enormes conquistas sociales. Pese a la crisis, yo te puedo enumerar un conjunto de logros sociales que son muy contundentes para nuestra historia y comparados internacionalmente. El combate contra la pobreza, contra la miseria, contra el desempleo, contra el analfabetismo, el desarrollo de servicios fundamentales como la salud y la educación, pese a todos sus problemas y a pesar de la dificilísima situación económica y financiera en la que nos encontramos, nosotros defendimos esa grande conquista. Ese pueblo no lo entendió así y pagó su malestar con un voto castigo en contra de nosotros y a favor de una fuerza política que no les ofreció ningún programa, ninguna salida Siendo histórica, así, alguna demagogia no les ofreció a ellos. siendo así, ¿es correcto seguir hablando de algo que la gente no compró? De la guerra económica, por ejemplo. Bueno, porque la guerra económica existe. Quizás tenemos nosotros que plantearlo en otros términos y ampliar, ¿sí?, el radio de la explicación y la proyección. ¿Tú sabes por qué te digo eso? Porque, yo lo fíjate, entiendo. Jesús, la gente dice, bueno, caramba, esta gente sigue hablando de guerra económica. Yo lo No, hombre, entiendo. cambian el canal. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo creo que debemos mantener el contenido y cambiar la forma, como se les está explicando. Por ejemplo, tú le tienes que explicar a la gente que aquí hay un modelo económico en crisis y que no es el modelo socialista, porque el modelo socialista no existe. Un modelo rentista, un modelo petrolero, un modelo parasitario, donde se produce poco, donde se roba mucho, un sistema estatal burocratizado, un sistema estatal altamente corrompido y que es parte de la revolución, su transformación, y que ese entorno, que son condiciones estructurales, sirven de caldo de cultivo para todos los ataques en contra de la revolución. Tú le tienes que explicar eso al pueblo. Yo pienso que la gente lo entendería mejor. Es una visión mucho más amplia. Y quizás decirle, mira, ahí hay un ataque contra la moneda venezolana. Eso que hacen con Dollar Today impacta toda la economía venezolana. Pero todo eso y se lo dijo, hacen. chico, y lo hizo Mella. No, porque yo creo que no lo hemos explicado bien. No hemos explicado que eso lo buscan empresarios muy poderosos para enriquecerse. Pero esos empresarios muy poderosos tenían el poder antes y perdieron muchos privilegios y espacios de poder. Y lo hacen para desestabilizar ese gobierno. Y tendríamos que decir, es mi opinión, también que hemos cometido errores. Nosotros hemos cometido errores. Y este proceso de rectificación que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro tiene que ver con eso precisamente. Si esa es la realidad, y ante esa realidad nuestras armas y nuestros instrumentos no fueron suficientes para aplacar los impactos que se están generando sobre la población y sobre el país como un todo, bueno, es evidente que esas herramientas no fueron suficientes para poder combatirlo de manera exitosa. ¿Qué significa eso? Que tenemos que adecuar, tenemos que corregir un conjunto de instrumentos, de políticas sociales, de políticas económicas, de la avanzada del Partido Socialista Unido de Venezuela, el chavismo y su contacto con el pueblo. Se han cometido errores. Yo pienso que eso lo podemos decir abiertamente y eso es parte de la asimilación del chavismo de esta derrota electoral. Para finalizar la idea, Tengo que hacer la pausa. Sí, hubo una derrota electoral y nosotros la vemos de manera crítica, de manera autocrítica y estamos tomando las medidas para, bueno, poder contrarrestar esas consecuencias y estamos seguros de que vamos a poder entonces rápidamente pasar a una contraofensiva. ¿Y tú sabes quién es nuestro principal aliado en esto? La oposición, que se encuentra en una situación realmente desastrosa, una fractura interna, una tremenda irresponsabilidad. Toman esto, la administración de un poder tan importante como la Asamblea Nacional, como un mecanismo para desestabilizar y para buscar y concretar sus ambiciones personales. Tenemos que hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo que pueden escribirnos a través de nuestras redes, @VladimirAlaguna_GB en Twitter y en Instagram, y pueden ver también a través de nuestros canales de Globovisión en YouTube y Dailymotion, bueno, todas las informaciones y todo lo que acontece a través de nuestra pantalla. Así que vamos a una pausa. Ya venimos con Jesús Faría al retorno. ¿En cuánto recibes tú las inversiones extranjeras y cómo está el comercio exterior de Venezuela, que son las dos responsabilidades que tú tienes? Ya venimos con Jesús Faría. Casi nada.
Bueno, y continuamos con Jesús Farías, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Te preguntaba, Jesús, en cuanto, en cuanto a cifras, ¿cómo está el comercio exterior y la inversión extranjera en Venezuela? Que son, Sí, son dos variables que han venido fallando. te dieron dos papas calientes ahí. Dos papitas, sí. Exportar, algo que no hemos hecho nosotros de una manera sistemática, importante, me refiero a las exportaciones no petroleras. No petrolera, obviamente. Las no tradicionales, por décadas, no lo hemos hecho bien. Y las inversiones extranjeras, que no han se sido captan. muy bajas, solamente dirigidas al petróleo durante todo el siglo XX y a lo largo del siglo XXI también, lo que ha captado el interés de los grandes inversionistas extranjeros, fundamentalmente eso. Ahora, el programa de la patria, el diseño programático que dejó el comandante Chávez para los próximos 5, 6, 10 años, plantea la transformación del modelo productivo. Tenemos una economía rentista y tenemos que aclararle otras cosas a la gente, ¿no? Algunos de nuestros compañeros se equivocan cuando dicen que este es un modelo socialista. Este no es un modelo socialista. Y cuando nuestros enemigos dicen que la falla está en el modelo, bueno, yo creo que es correcto, pero no hay ningún modelo socialista, ningún modelo chavista. Aquí hay políticas socialistas, distribución del ingreso, de equidad, para avanzar de manera significativa. Pero el modelo de sociedad que tenemos nosotros es el mismo modelo. El sistema económico ¿Tenemos basado, capitalismo de Estado en Venezuela? es una especie de capitalismo de Estado donde la mayor cantidad de los medios de producción está en manos privadas, donde esos privados tienen 30 años sin invertir, donde hay una gran dependencia en relación al exterior por la vía de las importaciones, de las finanzas, de las tecnologías, la moneda, dependemos del dólar. Hubo una situación de parasitismo, no se produce y se obtienen gigantescas ganancias como producto de la renta. El trabajo está prácticamente desdibujado como un valor social que promueve el desarrollo. Ese es el modelo que tenemos. Nos pueden criticar porque no lo hemos transformado en 15 años, pero no nos pueden criticar porque hemos instalado un modelo que está en crisis. Eso no es correcto. La política nuestra es ese, el gran cambio, profundo, transformador. Ahora, ¿cómo vas a hacer para que seamos un país exportador? ¿Cuál es tu plan para eso, tu plan de vuelo, para que seamos un país exportador de cosas distintas al petróleo y para que captemos la inversión extranjera? Sí. ¿Se están mandando señales atractivas para que el inversionista extranjero pueda venir a Venezuela? Sí, entonces, ¿O no? esa es la idea. Nosotros queremos generar expectativas positivas a partir de las cuales se pueda crear confianza. Por ejemplo, American Airlines traer... acaba de decir que prácticamente da como perdidos 500 millones de dólares que el gobierno venezolano no les ha dado producto de sus compras y de sus actividades comerciales en Venezuela. El tema de las líneas aéreas es muy particular, porque estas líneas aéreas, antes de que plantearan ese problema, ya venían cobrando sus pasajes en dólares, y actualmente los siguen cobrando en dólares. Hay muchos pasajeros que tú lo ves montando en esos aviones y no pagan en bolívares, pagan en dólares. Claro, pero si tú le compras, si la línea opera en Venezuela y no puede llevarse sus divisas, ¿qué empresa va a querer operar aquí sin llevarse sus divisas? Claro, por eso te digo, lo de las líneas aéreas es algo particular, muy específico. Hay un conflicto grave porque ellos tampoco actuaron de buena fe. Le pedían dólares al Estado, pero también establecían sus tarifas dolarizadas y pedían dólares para vender. Ese es un tema particular. Pero metámonos primero, por ejemplo, en la industria, en la agroindustria, en el turismo. Ahí tenemos nosotros fabulosas oportunidades. Yo te decía que ese modelo hizo crisis, el rentista, y no ahora, desde mediados de los años 80, solo que se ha revitalizado a la luz de los incrementos cíclicos también de los precios petroleros. Lo ha oxigenado y eso ha alargado su agonía. Ahora, su agonía se ha traducido en una situación muy difícil. Bajo esas condiciones es muy difícil atraer grandes niveles de exportaciones, de inversiones extranjeras y promover las exportaciones. Ahora, nosotros planteamos lo siguiente, un gran cambio estructural que haga sostenible en el tiempo una proyección muy importante, exportadora, sobre la base de un potencial productivo significativo. Pero en lo inmediato, nosotros podemos hacer cosas importantes. Aquí hay empresarios y hay empresas que exportaban en términos importantes en algunos casos. ¿Qué exportaban? Alimentos, manufacturas, las industrias derivadas del plástico, del vidrio,
hay otros autopartistas que también exportaban, es decir, una gama, no muy considerable, porque esta nunca ha sido una economía exportadora, pero existe allí. ¿Qué podemos hacer nosotros para promover esas exportaciones? Bueno, ahí está el Mercosur. El Mercosur es un espacio fundamental para nosotros. Ese es, regionalmente, tomándolo, la sexta economía del planeta. Casi 300 millones de habitantes. Podemos aprovechar esos mercados. Entonces tenemos que hacer que la actividad exportadora se facilite. Aquí hay muchas trabas burocráticas, tenemos que derrumbar esas trabas burocráticas, número uno. Hay muchos servicios vinculados a la exportación que no están a la altura de las necesidades. Hablo de los puertos, ahí tenemos que hacer también un trabajo. Ahí tenemos nosotros que generar estímulos para que el exportador realmente dirija su producción hacia afuera del país. Tenemos que generar una política clara que oriente a los actores económicos, empresas privadas, pero también públicas, hacia la exportación, sin que eso vaya a menoscabo de las necesidades de consumo de la población y la necesidad de desarrollo del país. Ahora, hay Pero una estamos en una nimiedad, situación muy difícil, claro, hay una donde nimiedad las en reservas internacionales han caído, para finalizar la idea, y nosotros necesitamos repotenciar y diversificar los ingresos de divisas. En el largo plazo para hacerla permanente, pero ahora para apuntalar un poco esos ingresos deteriorados tremendamente por la caída abrupta de los ingresos petroleros. Para que esas cosas funcionen, Jesús, debe haber al menos consensos ya en el gabinete económico en cuanto a lo que hay que hacer. No puede ser que, por ejemplo, el ministro de Economía diga una cosa, el ministro de Comercio Exterior diga otra, el ministro de Industrias diga otra cosa. Ustedes tienen plena identidad de criterios con respecto a lo que hay que hacer, con respecto a ese plan de vuelo en la economía. Ahí se debate mucho, se discute mucho, es bueno que eso se discute y se debata, que las ideas se confronten. El mismo presidente nos invitó a eso, a utilizar, a aprovecharnos de las contradicciones como fuente para la búsqueda de nuevas ¿Quiere decir soluciones. que hay contradicciones entre ustedes ahí? No, pero él lo planteó en esos términos. No le temas a las contradicciones, no le temas al debate. Vamos a debatir y eso es lo que hacemos. Contradicciones no hay, porque nosotros todos nos fundamentamos en el mismo plan programático, que es el legado del comandante Chávez. Tenemos el mismo objetivo. Por supuesto, como en todo hay diferencias, pero diferencias que son absolutamente secundarias. El presidente va a dar unos anuncios muy importantes. Y ¿No allí, puedes adelantar algo tú? no, porque el país está en la expectativa y hay que darlo todo en su contexto y sobre todo bien hilvanado. Aquí no hay panaceas ni tampoco hay políticas parciales que puedan apuntalar ninguna de las grandes acciones que nosotros vamos a emprender en este nuevo ciclo de la revolución. ¿Por qué se habla de emergencia económica, Jesús? Expliquemos Porque eso hay un poco. una gran crisis económica. Estamos en una situación muy difícil, ya te lo decía. 2 años de ataques a la moneda nacional, al aparato productivo, de contrabando de extracción. 2 años, eso es difícil de Pero digerir, de también 2 años especulación galopante. de postergación de medidas, Jesús, Y, ¿no? y 1 año de caída de los precios del petróleo que nos ha puesto a nosotros en condiciones muy difíciles. Hemos cometido errores, sin lugar a dudas, hemos cometido errores y los reconocemos. Y los reconocemos de forma autocrítica y ahora más que nunca, porque eso se vio reflejado en un resultado electoral. La existencia de ese aparato productivo y la crisis no es coyuntural, es una crisis estructural que nosotros vamos a superar en términos coyunturales en los próximos meses y en el próximo año, pero que tenemos que mantener. Lo que va a anunciar el presidente, Nicolás Maduro, se inscribe dentro de un programa de largo aliento. ¿Qué queremos nosotros con la economía? Una economía altamente desarrollada, que se fundamente en una industria moderna, en una industria enlazada en cada uno de sus eslabones, una industria que esté en capacidad de sustituir muchas cosas que importamos, que esté en capacidad de exportar, que aproveche las riquezas naturales, que eslabones de las industrias básicas hasta el último punto de toda esa cadena tecnológica, productiva. Eso lo podemos hacer, eso lo han hecho otros países y lo han hecho a partir de grandes crisis. Las crisis siempre son el inicio de políticas y la activación de estrategias que conducen a nuevos niveles ¿Tú de estás de acuerdo desarrollo. con lo que dijo el actual ministro Luis Sala, de que esta no es la peor crisis que vive Venezuela? Y con esto tenemos que irnos a la pausa rapidito. No, pero hay que verlo en el contexto. Yo pienso que desde el punto de vista macroeconómico es una de las más graves
que hemos estado viviendo. Nunca antes se había presentado de manera simultánea inflación de esa naturaleza, recesión de esa naturaleza, una restricción externa de esa naturaleza. Desde el punto de vista macroeconómico, hay una situación difícil, por lo menos comparable con las grandes crisis que hemos tenido. Ahora, cuando tú hables de la mayor crisis del país, si estás contemplando lo social, allí no estoy de acuerdo. Lo que vimos nosotros en los años 90 fue algo que se acercó a la desintegración social. Aquí hay problemas de desabastecimiento, aquí hay problemas de inflación. Eso atenta contra la lucha que hemos emprendido en contra de la pobreza, en contra de la miseria, pero no estamos, muy lejos estamos nosotros de estar en esos niveles de descomposición social en los cuales nos encontramos en el pasado. Vamos a hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa para seguir con Jesús Farías, les recordamos que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, @VladimirAlaguna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Y también pueden sintonizar los canales en YouTube, el canal de Globovisión en YouTube y en Dailymotion para darle seguimiento pues, a toda nuestra información y a nuestra programación. Ya venimos con Jesús Farías, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Ya venimos. Bueno, seguimos con Jesús Farías. Hay muchos comentarios aquí en el Twitter. Muchas palabras y cero soluciones, dice Patrullero Pesub. Necesitamos que empresas productoras de alimentos para animales produzcan. Otro comentario por aquí. Favor hablar sobre los estudiantes en el exterior. Sencoex no da respuesta. Hay varios mensajes en esa dirección. Sin respuesta alguna de Banco Central de Venezuela. Sencoex oficial esperando liquidación y muchos estudiantes olvidados por aprobación de sus divisas. Estudiantes que están en el exterior. Jesús, ¿tú puedes hacer algo por ellos? Sí, claro. Y yo recuerdo que en una oportunidad el defensor del pueblo, Tarek, activó una oficina de enlace. Yo creo que esos casos hay que atenderlos de una manera muy urgente. Y también tenemos nosotros un plan, y sus detalles lo anunciará el presidente, y el ministro Castro Soteldo ha estado muy activo en estos días para reactivar lo antes posible todo el sector agrícola y agroindustrial. Ahí tenemos grandes posibilidades y grandes potencialidades, y podemos reconocerlo, ahí hemos cometido errores, ahí se han invertido recursos que no han generado los resultados que hemos esperado, pero yo pienso que la incorporación de Castro Soteldo, una visión muy clara desde el punto de vista técnico, político, profesional y una gran experiencia, nos va a ayudar muchísimo. Ahí tenemos que aprovechar todos los recursos productivos, Vladimir, sin ningún tipo de dogmas, sin ningún tipo de exclusión. Si el empresariado privado quiere asumir una verdadera responsabilidad para aportar al desarrollo de la fuerza productiva, están bienvenidos. Nosotros no vamos a excluir chavistas o no chavistas, lo importante es que produzcan, que hagan la función que le ha delegado la sociedad y que ellos han asumido también. Eso aplica igualmente para las inversiones extranjeras. Aquí no hay ningún tipo de exclusión. El inversionista extranjero que esté dispuesto a colocar sus recursos acá para desarrollar un negocio, y se entiende que lo hace porque están buscando una ganancia, nosotros se la vamos a garantizar desde todo punto de vista, en términos racionales, respetando las condiciones ambientales del país, respetando las leyes del país, respetando la soberanía, que es como debe llegar cualquier inversión extranjera, pueden trabajar acá y le vamos a garantizar absolutamente todos sus derechos, plena garantía. Mira, mensaje en Instagram. E incluso estímulos. Mensaje en Instagram, por en aquí Instagram. nos escribe Solange Bendayán. Por favor, preguntar sobre las remesas familiares. Tienen 3 meses sin pagar. Buenas tardes, Vladimir, decidor. Francisco Palmares, pregúntale por qué no hizo nada. Bueno, este mensaje como que es un poco largo aquí, porque no hizo nada cuando sus jefes, pero no logro ver lo demás. Yo no he sido otro jefe comentario por nada. aquí. Realmente lo que quisiéramos es que el gobierno entienda que ya el pueblo no los quiere. Basta, dice Alejandra Cuevas. Bueno, es una noticia que hay que respetar. En todo caso, yo te voy a decir lo siguiente respecto a la gente. Mira, ¿tú sabes por qué, entre otras cosas, en la oposición hay una gran contradicción en este momento? Porque hay una fuerza en la oposición que entiende que en estos momentos ellos no podrían gobernar este país. Ellos en estos momentos, al frente de este país, estuvieran aplicando un conjunto de medidas que nosotros las ubicamos en el marco del Fondo Monetario Internacional, que destruirían la paz del país. Recortes de la inversión social, eliminación de múltiples funciones estabilizadoras que tiene el Estado en estos momentos, la entrega de las principales industrias a capital extranjero, empezando por
PDVSA, lo cual le eliminaría recursos indispensables al Estado venezolano para cumplir con la sociedad venezolana. Liberación de los precios, liberación de todos los mercados. Eso es ponerle en bandeja de plata la conducción de la sociedad venezolana a las grandes corporaciones. Ahora, ¿y el corazón ya nosotros la vivimos. el corazón de los chinos es más blandito que el del Fondo Monetario? No, yo lo que diría es lo siguiente, los acuerdos a los cuales hemos llegado nosotros con los chinos son acuerdos que se fundamentan en la soberanía. Lo que significa el Fondo Monetario Internacional es lo siguiente, ellos comienzan a gobernar este país. Eso nosotros ya lo pasamos. Ellos son los que deciden cuáles son las políticas monetarias, cuáles son las políticas fiscales, cuáles son las políticas cambiarias, qué se tiene que hacer desde el Estado, desde todo punto de vista. La soberanía es cedida a un factor transnacional, al imperialismo, le decimos nosotros de una manera descarada, para exprimir a la economía. Y el objetivo de eso, ¿tú sabes cuál es? Que el país esté en capacidad de cancelar sus obligaciones extranjeras sin importarle cuáles son las consecuencias. Tú lo escuchaste cuando hablaron Ricardo Bauman, que es una especie de cerebro de la MUT desde el punto de vista económico, y Lorenzo Mendoza. Ellos están en un plan para articular en condiciones de dependencia al país con el Fondo Monetario Internacional. Raúl Alejandro Cortés, de Instagram. Por favor, ahí me pregunta el ministro de Comercio Exterior cuándo van a activar los cupos electrónicos. Ajá. Sí, me voy a llevar esa inquietud. Ya No varios tweets y varias noticias te han llegado en esos términos. Eso por los momentos no me compete a mí. Tú sabes que este ministerio se está creando y se está ensamblando en estos momentos. Y si queda en mis manos, yo estoy absolutamente de acuerdo. Hay que cumplir con esas necesidades. Nerea Atencio dice, pregúntale al ministro qué entiende por descomposición social, porque en mis 64 años que tengo no había vivido una cosa como la que estamos pasando. Seguramente es una persona con muchísimos recursos. Tenemos que recordar, y tú viste esta época, que en ese momento los niveles de pobreza superaban el 60%. Pobreza. Es decir, que estaban por debajo de satisfacer las máximas necesidades. Y no había cola porque la gente no tenía plata. Y no estoy justificando esta situación de largas colas en estos momentos. Creo que hay cosas que tenemos que hacer para eliminarla de una manera muy importante. Y la inflación era muy alta, y hoy también la tenemos muy alta, solo que en aquel entonces no había ningún tipo de compensación salarial, y no había tampoco ningún tipo de compensación en términos de la inversión social. Los niveles de desigualdad no tenían nada, absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo nosotros en este país. De tal manera que desde el punto de vista social no hay absolutamente ningún tipo de comparación del pasado del puntofijismo, sobre todo cuando se hundió en los años 90 con lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Que hay problemas sociales? Hay problemas sociales. ¿Que hay problemas nacionales y económicos? Sí, pero no son los mismos problemas que habían en aquel momento, sobre todo aquellos que se refieren al ámbito social, no lo podemos comparar. Patrullero Pesú, mientras el pueblo no tenga ni cómo crear un pollo estaremos mal. Antonio González dice, la Constitución Nacional establece que el estado de excepción económico lo decreta el presidente en Consejo de Ministros. La Asamblea Nacional, control posterior. El presidente no asume la Constitución Nacional, dice Antonio González. Por aquí también, ¿por qué el gobierno dice tantas mentiras y ya el pueblo ya no les cree? Dice SRJJ, Bueno, Juan Sal. El 43% de la población nos creyó a nosotros, en nuestro mensaje. No estamos satisfechos, pero es un potencial muy importante. El 57% de la votación votó por la derecha. ¿Qué le dijo la derecha? La derecha le dijo que iba a acabar con las colas y que iban a acabar con la inflación. Nosotros vamos a estar permanentemente con la lupa sobre esa Asamblea Nacional para que cumpla con su promesa. Y el pueblo debe ejercer presión porque no puede dejarse engañar, más nunca. No puede llegar con una mentira de una manera tan bochornosa a una instancia tan importante como la Asamblea Nacional. Tiene que cumplir con esa promesa. Ellos no presentaron ningún programa de gobierno, ni siquiera en algunos casos presentaron a sus candidatos. Pero esa fue la propuesta que le hicieron al pueblo. Y nosotros sabíamos que era una propuesta demagógica. Y sabían ellos que había malestar. Y sabían ellos, para terminar, que ese malestar lo podían capitalizar con una mentira. Que cumplan ahora. Vamos a hacer una pausa, al retorno seguimos con Jesús Faría. Les recordamos que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @VladimirAlaguna_GB, y pueden ver toda nuestra programación y nuestras informaciones a través de los canales de Globovisión en YouTube y Dailymotion. Ya venimos. Estamos en la parte final del programa, seguimos con Jesús Faría. Aquí te dice, por ejemplo,
el señor Daniel Hidalgo, Jesús Farías, no, me quedan dos bloques, no, me quedan dos bloques. Y yo decía, caramba, pasa muy rápido. Jesús Farías no respeta a nadie, qué descaro decirle al que lo critica que debe tener mucho dinero. Claro, porque si tú ves la situación que estábamos viviendo en estos momentos y la comparas con el pasado, para poder superar esa coyuntura tan difícil que vivió todo el pueblo venezolano, se tuvo que haber tenido mucho dinero. Solo los que tenían mucho dinero no sintieron la fuerza criminal de la crisis en la que se hundió el punto fijismo. Te lo puedo repetir, la exclusión del servicio de salud, y eso por qué va a ser eso una grosería, decirle que una persona debe tener dinero por algo. Los ricachones, bueno, tienen dinero y no tienen por qué ofenderlos. Ahora, si es mal habido el dinero, ahí sí. Y eso también lo estamos criticando nosotros. Aquí te muchos de los sectores empresariales han hecho dinero y no de la manera más honesta, Vladimir. Y eso es una parte, una expresión de este modelo rentista. Y eso es lo que vamos nosotros a eliminar. Estamos convencidos de que hay un empresariado productivo, honesto y nacionalista, que están dispuestos a trabajar con nosotros y están también dispuestos a deslindarse de esta tendencia, esta fuerza que ha llevado a la sociedad venezolana a lo largo de todo el siglo XX y en este siglo XXI por esta senda dolorosa que es el avance del tiempo sin que haya ningún tipo de desarrollo. Dos preguntitas por aquí, Nardes Jadidian. Ya el nuevo ministro presentó su declaración jurada, pregunta, ¿no? Y si la presentaste o no. Sí, a mí siempre todo el mundo me ha visto por mi humildad y por mi austeridad, no tengo absolutamente ningún problema en eso. Los presenté cuando salí de la asamblea, cuando entré a la asamblea, y eso lo tenemos que hacer nosotros siempre. Gilbert, Farías, supóngase que soy un empresario que quiere invertir en Venezuela. ¿Cómo me convence usted viendo lo que pasó con American Airlines? Y bueno, yo lo voy a repetir, lo de las líneas aéreas es un caso particular y especial, pero nosotros tenemos decenas de empresas que están invirtiendo acá en el país, y en una semana me he reunido con 3 personas que son empresarios fuera del país que están dispuestos a venir acá. Por supuesto, hay que poner las cosas sobre la mesa, cuentas claras, transparencia, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, tratar de eliminar todo tipo de trámite administrativo para que se haga muy rápido el proceso de inversión, el proceso de exportación. ¿Cómo es posible que Cuba, siendo un país declaradamente socialista, con una economía socialista, tenga mayores expectativas de inversiones extranjeras que Venezuela? Hay toda una planificación de inversión para los próximos 10, 20 años que ojalá tuviéramos nosotros siquiera una parte de eso. Un Estado que garantiza el orden en la sociedad, eso es muy importante, la seguridad para la inversión, un conjunto de leyes que se sustentan en garantías que las ofrece el Estado, ahí vamos a trabajar nosotros, una economía que viene creciendo en términos importantes, una economía que ha tenido una experiencia positiva en el sector turismo, por ejemplo, con los inversionistas extranjeros, ha creado un modelo que puede ser atractivo, y los inversionistas extranjeros... ¿Estaría planteado, por ejemplo, entregar la red de hoteles del Estado a inversores extranjeros, o por lo menos compartir con ellos el peso de la administración y la inversión? Mira, yo te diría lo siguiente. Porque a veces uno ve hoteles del Estado, caramba, que no tienen todo el cuidado que deberían tener, porque son... Yo te diría lo siguiente, con excepción de los sectores estratégicos de nuestra, el petróleo, empresas básicas, economía, por ejemplo. El petróleo fundamentalmente y otras como las empresas básicas, yo pienso que nosotros debemos abrirnos a la inversión extranjera, que participen con capital exclusivamente extranjero, con empresas mixtas, como sea, e incluso en las empresas de Guayana. Yo pienso que nosotros podemos pensar en cómo asociarnos con otras empresas que puedan traer capital. No, asociarnos, crear una empresa mixta, donde el Estado siga teniendo la mayoría accionaria para determinar la línea estratégica de desarrollo de la empresa y las decisiones que son de carácter estratégico, pero que vengan empresarios extranjeros. ¿A qué? A aprovechar conjunto de ventajas que tiene la producción, en este caso del acero, del aluminio y de sus derivados en este país. Son ventajas muy importantes, energía a bajo costo, una mano de obra disciplinada, una mano de obra calificada, empresas que están ahí, no te rías, que es así. Entonces nosotros... No me río porque no me deja leer los tweets. nosotros podemos aprovechar esas condiciones en asociación con ese capital, sin ningún tipo de complejo.
y sin dogmas de ninguna naturaleza. Creo que esos son los modelos de socialismo que se están imponiendo en este siglo XXI. China, Augusto. Vietnam, Cuba, no vamos a copiarlo, pero vamos a tomar algunos elementos. El capital y su inversión para traducirlo en capacidad productiva es una de las fuentes fundamentales para el desarrollo de la fuerza productiva. Y sin desarrollo de la fuerza productiva no vamos a tener capacidad para desarrollar socialmente al país. Y sin eso no vamos a tener estabilidad política. Y sin ninguno de esos tres elementos vamos a tener nosotros la posibilidad de transitar al socialismo, que es lo que plantea el programa de la patria. Augusto Corrales dice por aquí, la tiene difícil el gobierno, 17 años destruyendo el aparato productivo, falta confianza y reglas claras para invertir y producir, mientras que Roberto Aguirre te dice, ya es muy tarde, váyanse con sus 3 RR para Cuba. No, el problema de la inversión y del desarrollo económico no es nuevo. Nosotros venimos prácticamente, te lo dije, quebró este modelo rentista en los años 80. No ha habido inversión privada sólida en 30 años. Es decir, que lo que nosotros estamos viviendo en este momento es la consecuencia de un declive histórico, de una economía que ya no es sustentable. En las manos nuestras está en estos momentos la necesidad de instrumentar cambios profundos. Y te voy a decir otra cosa, la única fuerza política que tiene un programa claro y objetivos bien definidos y que están en sintonía con los intereses del pueblo es el chavismo. ¿Cuál es el programa que tiene la MUT? No tiene programas que pueda presentar, pero sí tiene la intención y el propósito de ir nuevamente por el camino que aplicaron en los años 90. El cambio que ellos nos prometieron, y eso lo hemos dicho nosotros muchas veces, es restituir el modelo del pasado. Y esos son los que están confrontándose en estos momentos. Bueno, Vamos a hacer una pausa, Jesús, antes de irnos. Dos cositas. Olivia del Valle te comenta, venimos de familias humildes, jamás hemos vivido una situación de escasez tan grave. Y te dice Alexandro Xavier, y con eso venimos al retorno, si en efecto existe una guerra económica, ¿no será que el gobierno no está capacitado para luchar contra ella? No dejen de escribirnos en nuestras redes sociales, @VladimirLaguna_GB, a través del Twitter y del Instagram. Y también sintonizar, les recomendamos sintonizar a los canales de Globovisión en YouTube y Dailymotion. Ya venimos. Bueno, si en efecto ha existido una guerra económica, Jesús, te pregunta Alexandro Xavier, ¿no será que el gobierno no está capacitado para luchar contra ella? podemos decir lo siguiente, hasta el momento las herramientas que hemos aplicado para combatir y derrotar la guerra económica no han estado a la altura, no han sido suficientemente eficientes. Y la rectificación obedece a eso. Nosotros hemos subestimado los impactos de la desestabilización económica, hemos subestimado los impactos de la caída abrupta de los precios del petróleo. Yo quiero decirte que dentro de mi comprensión de la guerra económica está también el contexto internacional, que es la caída de los precios del petróleo, y está también la estructura de la economía venezolana, que es un recipiente que reproduce esos efectos. Y cuando nosotros cometemos errores también, eso redunda negativamente sobre nosotros. De esta manera que no hemos derrotado la guerra económica ni en lo político, se vio en las elecciones, ni en lo económico, pero el desafío es eso. La única fuerza que puede hacerlo somos nosotros, y esa gran responsabilidad la vamos a asumir. Ajá, aquí dice Pino Barbato, dice, ha comentado, ¿cómo van a traer inversiones privadas? Nadie les cree en cuanto a que puedan repatriar capital. La repatriación de capital. Mira, aquí hay decenas de las mayores empresas del planeta. Esa persona que escribe eso, a lo mejor no lo conoce. Yo se lo voy a explicar. En la faja petrolífera de los Orinoco hay una de las mayores concentraciones de inversiones extranjeras de todo el planeta. Pregúntenle a esos inversionistas cómo es que vienen acá, invierten sus recursos y pueden apostar al futuro. Y nosotros, si hay algún tipo de duda, si hay algún tipo de falta de transparencia, nosotros lo vamos a superar. Porque la confianza, y eso lo comprendemos, y eso no existe en estos momentos, totalmente hacia la economía venezolana, no hay la suficiente confianza, nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo y lo vamos a lograr para crear la confianza. Jordania hablaba de 25.000 millones de dólares que se perdieron. ¿Es posible repatriar ese dinero? Bueno, él nunca, y bastante falta que nos haría, ¿no? Él nunca dio evidencia de que hubiese sido esa cifra, pero yo no dudo de que el control cambiario fue torpedeado, fue vulnerado,
y de ahí se extrajo una gran cantidad de dinero. Lo que haya sido, 25, 20, 15, 10, eso hay que investigarlo hasta el fondo. Ya hay algunos elementos importantes. ¿Por qué la Asamblea Nacional no lo hizo antes, cuando tenía mayoría el chavismo? Yo estuve en una comisión presidencial, hicimos ese análisis, hicimos esa evaluación. ¿Y no llegaron a ninguna conclusión? Sí, cómo no, ahí están los resultados de eso y se están investigando. Es una competencia ahora del sistema judicial y de la Fiscalía abocarse a esa investigación. Yo pienso que eso sería un avance importante en esa dirección. Ponerle un freno a esa impunidad de la cual se han aprovechado parásitos de todo tipo y las corruptelas también han crecido en ese ámbito cambiario y eso lo tenemos que detener. Ahí no nos cabe la menor duda, eso lo tenemos que detener y parte de las rectificaciones que va a anunciar el presidente Nicolás Maduro seguramente va a tener que ver con esa situación. Aquí dice Paul GT 24, dice Vladimir, a través de Instagram, dice: Vladimir, qué descaro, en mi barrio nunca se ha vivido tan mal, en Lidis se había de todo, ahora te resulta que somos de derecha, por favor. Bueno, son criterios, no me pueden discutir. Yo viví siempre en el Valle, y tú viviste en Coche, y nosotros vimos cómo se vivía antes y cómo se vive ahora. Hay problemas, hay miseria, pero comparémoslo, 5% en la actualidad con el 21% en el pasado. Se ha hecho un trabajo muy importante y hay alcances históricos en el desarrollo de la política social. No estamos conformes y sabemos que hay problemas, pero no se puede ver no se puede ver la realidad de una manera tan simplista, no se puede banalizar la realidad, tampoco se puede magnificar los problemas, hay que verlo en su justa dimensión. Estamos reconociendo grandes problemas, estamos reconociendo la necesidad de implementar cambios, rectificaciones, lo vamos a hacer para superar esta situación. Pero esto que estamos viviendo nosotros, con lo grave que es, está muy distante de semejarse a lo que ocurría ya terminandito en el eso, pasado. pero tenemos que ir. La ley de emergencia es sinónimo de paquetazo, lo que viene. No, esa es la gran diferencia que hay. ¿Qué es el paquetazo? El paquetazo es aumentar un impuesto. El paquetazo es aumentar la tarifa de algún servicio público. El paquetazo es aumentar algún precio o ajustar o corregir algún precio que esté desfasado. Eso no es un paquetazo. El paquetazo es un conjunto de medidas que se transforma en una línea de acción estratégica y que apunta al cambio de un modelo que consiste en que el libre mercado actúa, y cuando actúa el libre mercado son las grandes corporaciones las que penetran la sociedad, en este caso la venezolana, se apropian de la inmensa mayoría de la riqueza del país y suprimen libertades sociales, libertades y derechos sociales, políticos de la población y vienen grandes confrontaciones. Eso no está planteado en este momento y se pierde la soberanía del país. Ya como que nos tenemos que ir. Tenemos que irnos. Entonces, esto no tiene nada que ver con ningún tipo de paquetazo. Siempre vamos a tener la economía al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo y en condiciones de soberanía. Como tú hablas alemán, di que vamos a Brújula Internacional, pero dilo en alemán. En alemán, bueno, aquí está Julio César Pineda. ¿Entendieron todo el alemán? Alles Gute. Bueno, será hasta mañana. Sigan con Brújula Internacional.